Y estamos de estreno, como os decía al principio del programa de hoy. Esta semana estrenamos esta sección nueva creada por nuestro compañero Miguel Ángel. Muchos lo conoceréis porque es el profesor de yoga que lleva muchísimos años aquí, en Alhaurín de la Torre. Miguel Ángel nos ha propuesto hacer este programa dedicado a la literatura. Además se llama Maldita Literatura. Cada semana Miguel Ángel nos desvela la vida y la obra de muchos autores y escritores. Cada semana nos descubrirá uno o una. Os dejo muy buena compañía con Miguel Ángel y su sección Maldita Literatura. Amigas, amigos, soy Miguel Ángel García. Algunos me conocéis por mi actividad docente como profesor de yoga, pero hoy quiero hablaros de otro arte. Iniciamos con este nuevo programa una nueva travesía, una aventura al mundo de los sueños que supone el placer, el gozo de la lectura y el conocimiento de algunos de los autores más importantes de la historia universal de la literatura. Descubriremos, quizás con sorpresa, a través de estos breves retratos, que las vidas de algunos autores, de los más preferidos para nosotros y que nos acompañan desde nuestra infancia y adolescencia, no son menos extrañas, extravagantes y maravillosas que las magníficas ficciones que nos legaron. Washington Irving será el primer escritor propiamente norteamericano en sus temas y en alcanzar la celebridad como autor profesional a nivel internacional, por mucho que todavía se le considere a veces como un autor de transición de la joven literatura norteamericana. Washington Irving nació el 3 de abril de 1783 en la ciudad de Nueva York, la misma semana en la que sus habitantes conocían la noticia del alto el fuego británico con el que acabó la Revolución estadounidense. Sus padres, un rico comerciante escocés y una inglesa, sentían gran admiración por el general George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, a quien Irving conocería a los 6 años, por lo que en su honor bautizaron a su hijo con su nombre. Estudiante desinteresado, prefería las historias de aventuras y el drama y regularmente se escapaba de clase por las tardes para asistir al teatro. Desde niño le gustaba la lectura, especialmente el Robinson Crusoe de Daniel Defoe y la historia de Sinbad el marino, perteneciente a las 1001 noches. Irving era el menor de 11 hermanos, varios de los cuales se convirtieron en ricos mercaderes de Nueva York y alentaron sus aspiraciones literarias, a menudo apoyándole financieramente. Preocupados por su salud, los hermanos de Irving le pagaron un primer viaje por Europa, desde 1804 a 1806, en los que Irving visitó Francia, Italia, Suiza, Países Bajos e Inglaterra. Washington Irving fue sucesivamente periodista, abogado, hombre de negocios, autor satírico y viajero curioso e indolente. Visto desde América, importa por ser el primer escritor de Estados Unidos que obtuvo fama en Europa y autoridad universal, contribuyendo a las decoraciones medievales y exóticas propias del romanticismo europeo. A diferencia de su contemporáneo Fenimore Cooper, Irving sintió cariño, nunca hostilidad por Europa. Pensaba que su patria carecía de un pasado romántico y americanizó leyendas de otras latitudes y épocas, introduciendo la cultura europea en la incipiente literatura norteamericana. Sus narraciones, ambientadas en los años de la llegada de los primeros colonos europeos, están llenas de nombres y apellidos holandeses. Es de aquí de donde surge toda esa mitología acerca de las brujas y las leyendas de Halloween que actualmente conocemos. Pero lo que Washington Irving hizo no era nada nuevo ni extraño en la historia de la literatura. Por lo mismo hicieron los anónimos autores sajones del Beowulf. Escrito en el siglo VIII, este poema anglosajón, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Británica, recoge una leyenda que tiene lugar entre los siglos VI y VII en Escandinavia, lugar de donde procedían los pueblos sajones que a partir del siglo V habían ido estableciendo asentamientos en la isla. Lo mismo harían algo más tarde Howard Phillips Lovecraft
y Tolkien al crear sus propias mitologías. En un principio, Washington Irving cultivó el ensayo, publicando con tan solo 19 años artículos para el periódico Morning Chronicle de Nueva York. No había cumplido todavía los 30 cuando en 1809, bajo el pretexto de ofrecer una historia de la ciudad y de sus primeros habitantes, Irving publica su primera novela, Una historia de Nueva York, quedando así demostrado que su corta edad le bastaba para convertirse en el maestro de una viva y brillante sátira y en el dueño de una imaginación desbocada. Esta no es una historia cualquiera. En 1809, un caballero menudo y entrado en años, que responde al nombre de Dietrich Knickerbocker, desaparece de un hotel sin dejar rastro y abandonando en su habitación un par de alforjas con un montón de hojas manuscritas. Ante la imposibilidad de encontrarlo, los dueños del hotel envían un anuncio a varios diarios, pues se teme por su salud mental y además se ha marchado sin saldar su cuenta. Es probable que por ello se vean obligados a publicar su manuscrito. Y así sucedió, y el presente libro cosechó un gran éxito entre sus lectores, quienes no supieron hasta más adelante que nunca existieron tales hospederos ni tal historiador. Tras Dietrich Knickerbocker, que finge escribir la historia, se esconde el propio Washington Irving en una singular y amena obra, una crónica que abarca 50 años, comenzando la década de 1600, de la historia de Nueva York bajo el gobierno holandés. Una historia de Nueva York no es solamente una sátira, donde los hechos y la ficción se mezclan, sino también una elaborada farsa, quizá uno de los primeros engaños literarios en la que Washington Irving, realizando una especie de campaña de marketing viral del libro, convierte su publicación en una manera de recaudar fondos para saldar la deuda del supuesto autor del libro. Sin embargo, en medio de toda esta broma, encontramos también mucha seriedad. Washington Irving escribió su historia de Nueva York en una época en la que aún no existía material escrito sobre la ciudad y ésta se enfrentaba a una profunda crisis de identidad. Una historia de Nueva York se convirtió en un libro muy leído, hasta el punto de que actualmente el término Knickerbocker sigue formando parte del imaginario colectivo como sinónimo de la ciudad de Nueva York y como patronímico de la jerga para designar a sus nativos. Knickerbocker era el apellido de una de las primeras familias de colonos holandeses asentadas en Norteamérica. La palabra knicker denomina al calzón corto y ancho de los muchachos, es decir, a los antiguos pantalones bombachos. No es casualidad que el equipo de baloncesto más famoso de Nueva York sean los Nike y en su logotipo aparezca una caricatura de Dietrich Knickerbocker botando un balón de baloncesto. Sin embargo, esta obra no estuvo despojada de cierta polémica. Hasta la propia Inglaterra llegaron estos ecos. El mismísimo Walter Scott, mientras leía la obra a su familia, exclamó sonriendo: «Hasta este lado del océano va a llegar el escándalo». Cuando apareció Historia de Nueva York, en Europa todavía no se tenía noticia de la existencia de una literatura propiamente norteamericana. No existe nada anterior que se le parezca en la temprana literatura estadounidense, y Dickens, entre otros, tuvo especial interés por esta obra. Poco después, Walter Scott, Balzac y Byron saludaban con gran entusiasmo la obra inaugural de una literatura y a un autor de cuyo magisterio se declararían deudores escritores posteriores como Edgar Allan Poe o el poeta Walt Whitman. Mientras otras literaturas son deudoras de una larga tradición, la producción literaria norteamericana se inicia apenas a principios del siglo XIX, concretamente en el primer tercio, cuando todavía la figura vital, el gran renacentista de la independencia americana, Thomas Jefferson, vivía. El impulso para generar una literatura propia es totalmente a partir de la independencia americana en el año 1700, como sabemos, el 4 de julio de 1772. Es de aquí de donde parte el impulso para separarse de la influencia cultural de la metrópolis. Sin embargo, resulta curioso que la independencia política no lleve acarreada la tan ansiada independencia cultural. Durante gran parte del siglo XVIII, todo lo que se escribe en Norteamérica sigue el modelo en sus temas, en su sensibilidad, en su espíritu al europeo. Será concretamente Washington Irving, el autor que estudiamos hoy,
el primer autor que podemos considerar realmente norteamericano. Aunque hay quien todavía le considere un autor de transición, Washington Irving es contemporáneo precisamente de Thomas Jefferson. A partir de aquí surge todo el impulso posterior de la fecunda literatura norteamericana. Gran viajero, en 1815 Washington Irving vuelve a Europa, donde permanecerá los siguientes 17 años para ayudar a la empresa familiar. Desde Liverpool deambulará por Inglaterra, Francia y Alemania, estudiando sus culturas y sus tradiciones y leyendo cuentos populares holandeses y alemanes en busca de nuevo material para su obra. Además de a Sir Walter Scott, con quien mantendrá una larga relación profesional y de amistad, conocerá a otros importantes hombres de letras, como Coleridge o Thomas More. Muchos le animan a seguir escribiendo y Washington Irving redacta una serie de ensayos y relatos históricos cortos, mezclando a la manera típica de la época prosa breve, descriptiva, reflexiva y narrativa, sin delimitaciones genéricas. El resultado será el Libro de los Esbozos, también conocido como el Libro de los Bocetos, que Irving firma con el seudónimo de Geoffrey Crayon y publica por entregas en Nueva York y Filadelfia en 1819 y como libro en Londres en 1820. Su éxito fue inmediato y Washington Irving ganó fama y dinero como un reputado escritor a ambos lados del Atlántico. Entre los 30 relatos que componen el Libro de los Bocetos encontramos dos piezas fundamentales, las dos piezas más admiradas de Washington Irving. La primera, a pesar de su cuidadosa caracterización americana, se trata de una leyenda germánica, trasladada casi literalmente. Para ella, Irving retomó la historia de los 7 durmientes de Éfeso, los 7 cristianos que, perseguidos por el emperador, se tienden a dormir en una caverna, acompañados por su perro, y despiertan, según las palabras del historiador Gibbon, de un momentáneo sueño de 2 siglos. Amanecen en un mundo cristiano, los asombra una cruz, signo antes prohibido, en la puerta de una ciudad. Irving retuvo el perro, pero redujo los 200 años a 20 y los 7 durmientes a un campesino de origen holandés, muy querido por todos los habitantes de su pueblo, pero con la única desgracia de tener una esposa gruñona y antipática que le amarga la vida. Este campesino sale de casa y se encuentra con un desconocido trajeado a la antigua usanza holandesa, a quien ayuda a transportar un barril de licor. Este lo lleva a una silenciosa reunión y como recompensa le ofrece beber del barril. Se trata de una bebida de curioso sabor. Cuando despierta, la guerra de la independencia ha concluido. Todos los extraños hombrecillos han desaparecido. Su perro ya no está y él se ha convertido en un anciano harapiento de largas y blancas barbas. Vuelve al pueblo, todo ha cambiado. Nadie lo reconoce y su única satisfacción es comprobar que su mujer ha fallecido. El nombre del protagonista que da título a esta historia, Rip Van Winkle, que se durmió en la montaña y volvió a su aldea años más tarde como un fantasma extraño, es ahora popular en todos los países de habla inglesa. Junto a Rip Van Winkle, la historia del hombre que quedó suspendido en el tiempo durante varios años, encontramos en este libro otra famosa historia de Washington Irving, también basada en cuentos populares alemanes, la leyenda de Sleepy Hollow, la historia de un jinete sin cabeza que aterroriza a una tranquila población rural. Adaptada al cine en 1999 por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, posteriormente ha sido llevada a la televisión en forma de serie. Ambas historias, que mezclan la aventura, el terror, lo pintoresco, la fantasía, la descripción de las costumbres y el folclore de los colonos holandeses, son las aportaciones más conocidas de Washington Irving a la literatura fantástica. Soy el investigador Ichabod Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los 3 fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgabas por un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios. Está usted muy lejos de Nueva York. La gran aportación de Washington Irving, que no fue el inventor del relato corto tal y como hoy lo conocemos,
Sin embargo, aporta dos cuestiones fundamentales, como es la descripción del paisaje. El paisaje es el espacio vital en el que la gente, las personas, vivimos nuestras vidas. Kipling hizo uso de leyendas antiguas holandesas y la situó en los pequeños valles del antiguo Nueva York, con sus pequeñas iglesias, sus cementerios, sus puntos de reunión, etc. La otra gran aportación fue el uso de la floreciente industria periodística. Debido a la constante expansión territorial americana y a la falta de un sistema de cohesión social, no existía una industria editorial. Los periódicos, sin embargo, en plena actividad debido a cuestiones políticas, pedían constantemente historias que publicar. Washington Irving supo valerse de esta necesidad, especialmente en su ciudad, en Nueva York, publicando a través de este canal, fluían sus historias y luego serían reeditadas en el formato de libro. Washington Irving sintió el encanto peculiar de lo hispánico y fue uno de los primeros viajeros que buscaron en España todo aquello que pueda anhelar una imaginación impregnada de tópicos románticos. Sus prolongadas estancias en nuestro país lo sumergieron apasionadamente en el estudio de nuestra historia y literatura, y es, sin duda, el primer hispanista en la historia de los Estados Unidos, por no decir el primero de la historia. Gracias a su cargo diplomático, tenía acceso a todo tipo de documentos históricos y durante sus años en España llevó a cabo diversos estudios y crónicas sobre algunos de los acontecimientos de nuestra historia. En 1826, Washington Irving realizará su primer viaje a nuestro país como agregado de la Embajada de los Estados Unidos con la misión de traducir al inglés una colección de documentos sobre Cristóbal Colón. Considerando que este trabajo no interesaría a los lectores, decide escribir una obra biográfica sobre Colón que titula Una historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón y que publica en 1828. Durante el siglo XIX era habitual que ciudadanos anglosajones y franceses recorriesen la serranía de Ronda y Granada y escribieran libros sobre sus viajes y la historia de aquellos lugares. Será en 1829 cuando Washington Irving realice un primer viaje a Andalucía, visitando localidades como Sevilla, Córdoba, Málaga, Ronda, Atajate y Gaucín. Instalado en Sevilla, visita los lugares colombinos y escribe en 1831 un nuevo libro titulado Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón. Mientras escribe sus historias sobre Colón, Washington Irving se encuentra con la conquista de Granada, ya que aquel, siguiendo algunas veces las campañas de los Reyes Católicos, había asistido a la reconquista de la ciudad en 1492. Por esto, se le ocurre a Washington Irving la idea de escribir en 1831 la Crónica de la Conquista de Granada. Y será, sobre todo, Granada, donde se traslade desde Sevilla, la ciudad que captará plenamente su atención. Se dice que a su llegada a la Alhambra, Washington Irving quedó tan fascinado por aquellas ruinas que preguntó a los ciudadanos de Granada cómo era posible que conservasen en tan mal estado algo tan bello, a lo que los granadinos contestaron que aquello no eran más que tonterías de los moros. Gracias a sus contactos diplomáticos, Washington Irving se alojó por un tiempo en la propia fortaleza de la Alhambra y conoce a gente de los alrededores que vivía allí desde hacía generaciones. Irving celebraría su larga estancia en Granada en sus famosos Cuentos y leyendas de la Alhambra, recreación de tradiciones arábigo-andaluzas en las que la imaginación del estudioso aúna acontecimientos históricos con episodios sobrenaturales. La deliciosa tranquilidad y la belleza del lugar se han combinado para apegarme a él con un hechizo, y es probable que no sea capaz de romperlo durante las semanas venideras, escribió Washington Irving durante su estancia en la fortaleza. De esta conocida obra de Irving destacan historias como Leyenda de la Rosa de la Alhambra y La aventura de mi tío. Otros famosos cuentos son El espectro del novio, inspirado en una leyenda alemana, o La aventura del estudiante alemán, un cuento ambientado en los días de la Revolución Francesa que inspiraría a Gautier su relato La muerta enamorada. Esta leyenda
Cuenta el romance entre una humilde muchacha y el paje de la reina Isabel de Farnesio a principios del siglo XVIII. Así narraba Washington Irving la llegada del paje a la Torre de las Infantas, donde vivía la muchacha. Andaba el bullicioso paje cierta mañana vagando por los bosques del Generalife que dominan la Alhambra y se había llevado para distraerse el halcón predilecto de la reina. El paje siguió con su vista al pájaro furtivo en su caprichoso vuelo, hasta que lo vio posarse sobre la muralla de una apartada y solitaria torre, construida en el borde de un barranco que separa la fortaleza real de la jurisdicción del Generalife, en una palabra, en el muro de la Torre de las Infantas. Delante de la torre misma veíase un pequeño jardín cercado con un enverjado de cañas y cubierto de mirtos. Abrió el mancebo un portillo y atravesó por entre cuadros de flores y grupos de rosales hasta llegar a la puerta de aquella. Hallábase cerrada, pero percibió en ella un agujero que le facilitaba poder examinar el interior del misterioso baluarte. Vio en él un precioso saloncito morisco, de paredes primorosamente labradas, con esbeltas columnas de mármol y una fuente de alabastro rodeada de flores. Los cuentos y leyendas de la Alhambra de Washington Irving generarán la imagen arquetípica de España en el imaginario colectivo norteamericano, una imagen que, con ligeras modificaciones, se mantendrá hasta bien entrados en el siglo XX. Los hombres españoles son orgullosos, resistentes, frugales, sobrios, poseen hombría al desafiar dificultades y un desprecio del relajamiento afeminado, escribiría Washington Irving. Lector de los clásicos, del Quijote y de las leyendas medievales, Irving, cuando en su viaje a Granada se hace acompañar por un mozo, lo llamará Sancho. Estos estereotipos incitarán a visitar España a otros viajeros, que se encontrarán con una tierra muy diferente a la de sus naciones de origen y probablemente también con la que soñaban en su imaginación. Al fin y al cabo, estos viajeros románticos no buscaban la verdad literal, sino la verdad literaria, aquella que habían leído en los autores clásicos. Por estas razones, Washington Irving será calificado posteriormente por Borges como urdidor de agradables españoladas. Al tener que abandonar Granada, siendo nombrado secretario de la Embajada norteamericana en Londres, Washington Irving escribió: «Cómo lamento no poder permanecer aquí más tiempo. Con todos los éxtasis que produce Granada, uno apenas conoce sus verdaderos encantos. Dentro de unos días abandonaré la Alhambra, aunque me iré con gran pesar. Nunca tuve ni tendré una morada igual». Después de una breve estancia en Londres, Washington Irving renuncia a su cargo para dedicarse plenamente a la escritura y tras 17 años de ausencia, en 1832 regresa a su patria, el mismo año en que se publica en Nueva York, donde es recibido calurosamente, sus cuentos y leyendas de la Alhambra. Washington Irving será considerado como uno de los primeros autores de una literatura propiamente nacional estadounidense, desligada ya de sus modelos ingleses. Fue el primer escritor estadounidense que alcanzó fama internacional. En los salones de Londres, de París, en su vida diplomática, era constantemente agasajado y celebrado como algo extraordinario, por ser un escritor norteamericano y por, a la vez, aportar tanto a la literatura en lengua inglesa. Sin embargo, Washington Irving no fue un investigador profundo y gran parte de sus biografías fueron reinterpretaciones de otros libros. Hoy en día, Washington Irving interesa poco. Si acaso algunas páginas de gran valor funcional, descriptivo de lo que fue su primer libro, precisamente la tendencia más realista, la que menos se atrevió luego a seguir. Aunque considerado como un padre de la distancia corta del relato, de la narración breve, que forma el ADN de toda la literatura posterior norteamericana, Washington Irving tuvo, como tantos otros escritores, un gran peso, una losa. Se convirtió sencillamente en un europeo de segunda fila para evitar el gran problema de todo escritor norteamericano, que tenía que ser un genio o nadie.
De regreso en su país, Washington Irving recorre sus fronteras y escribe algunos libros del oeste, en parte por motivos económicos, en parte por críticas recibidas a causa de sus largas estancias en el Reino Unido y en España. Críticos como el novelista James Fenimore Cooper lo consideraban un autor más europeo que norteamericano, un escritor que había ignorado su herencia estadounidense en favor de la aristocracia británica. En 1835, Irving compra una cabaña descuidada y sus terrenos adyacentes en Tarrytown, en el estado de Nueva York, a la que pone de nombre Sunnyside. Allí será consultado habitualmente por jóvenes escritores que le piden consejo, entre los que encontramos a Edgar Allan Poe, que le pide asesoramiento sobre relatos como William Wilson y la caída de la casa Usher, y allí hospeda a Charles Dickens y a su esposa cuando visitan Estados Unidos en 1842. Ese mismo año el presidente americano nombra a Washington Irving embajador de los Estados Unidos en España, cargo que ocuparía desde 1842 hasta 1846. Emprende nuevo viaje a nuestro país a través de Inglaterra y Francia, donde será presentado ante la reina Victoria y el príncipe consorte Alberto, y ante el último rey francés, Luis Felipe II, y su esposa, María Amelia de Borbón dos Sicilias. En Madrid, Washington Irving se reúne con el regente Baldomero Espartero para entregarle sus credenciales a la reina Isabel II, por aquel entonces de 12 años de edad, siendo recibido por la propia reina pocos días después. Washington Irving esperaba que su puesto como embajador le dejaría tiempo libre para escribir, pero España atravesaba un periodo convulso, con varias facciones intentando controlar a la reina Isabel II. Irving supo mantener buenas relaciones con distintos generales y políticos a medida que el gobierno de España pasaba por las manos de Baldomero Espartero, Luis González Bravo y Ramón María Narváez. Finalmente, los conflictos políticos se hicieron tan agotadores que Washington Irving se vio obligado a guardar reposo en febrero de 1843, afectado por una enfermedad cutánea y por melancolía. Los doctores le recomendaron retirarse a un balneario, pero él decidió continuar en su puesto. En junio de 1843, junto a otros diplomáticos, Washington Irving se reúne con el regente Espartero, que anuncia el fin de la regencia y la subida al trono con tan solo 13 años de edad de Isabel II. Por aquel entonces, Washington Irving comienza a padecer de una inflamación de los tobillos, que en ocasiones le lleva a abstenerse de escribir y le impide tener vida social. También comienza a padecer recurrentes depresiones. Tras varios nuevos viajes por Francia e Inglaterra y tras recibir el agradecimiento de Isabel II por su gran contribución a las buenas relaciones entre los dos países, Washington Irving regresa a los Estados Unidos en 1846. Washington Irving es autor de obras inspiradas en leyendas medievales y tuvo una gran influencia en la imagen exótica de España en la América decimonónica. Su mundo es un mundo soñado, una transliteración de su lectura, una transposición de las lecturas de un joven neoyorquino romántico. Tierras fabulosas, paisajes agrestes, hombres rudos y callados, posadas que podían ser castillos, bellas mujeres que recorrían los palacios de la España del Al-Ándalus. Irving tuvo una gran influencia en esta imaginería exótica de una España romántica en Norteamérica. El resultado menor de todo esto fue sus cuentos y leyendas de la Alhambra, una personal interpretación, una recreación por parte de Washington Irving de leyendas hispano-musulmanas de la ciudad de Granada, convertidas en literatura por la pluma del escritor. El resultado, la creación mayor, fue la visión de una España exótica y romántica, de una España dolida por las guerras napoleónicas y convulsa por una política desastrosa que llevaba más de 3 siglos. El resultado mayor también incluye la visión de un mundo ideal que no es más que el reflejo de otros libros leídos, lo cual
nos evoca agradablemente a ese otro, para nosotros más próximo y cercano, Hidalgo de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. En su casa de Sunnyside, en Tarrytown, ahora convertida en casa museo, pasa Washington Irving los últimos años de su vida, entregado a la redacción en rápida sucesión de libros históricos, entre los cuales el más ambicioso es una monumental biografía en 5 volúmenes del presidente Washington, de quien Irving había tomado su nombre y que también constituyó un éxito de ventas. En esta misma casa, y rodeado de su familia, Washington Irving muere el 28 de noviembre de 1859 de un ataque cardíaco a la edad de 76 años. La noticia de su muerte se difundió ampliamente. Se dispuso de un tren especial desde Nueva York para quien quisiera asistir a su funeral. El 1 de diciembre, todas las tiendas y colegios cerraron, mientras 150 carruajes en procesión fúnebre y más de 2.000 personas esperaban su último paso. Se encuentra sepultado en el cementerio de la localidad de Sleepy Hollow, aldea protagonista de uno de sus más celebrados relatos, la leyenda de Sleepy Hollow. Un año después de su fallecimiento, aparecerá una edición de las obras más importantes de Washington Irving en 21 volúmenes. A la vez, se inaugura un hotel en Granada, en el Paseo del Generalife, llamado Hotel Washington Irving. En el año 2000, la Junta de Andalucía elaboró un recorrido turístico de 250 kilómetros a través de la autovía A92 con el nombre de Ruta de Washington Irving. En el 2016, el Parlamento andaluz aprobó la inclusión en esta ruta turística de los lugares colombinos de la provincia de Huelva que Washington Irving visitara en 1828. Y hasta aquí hemos llegado, hemos visto la obra de un escritor que, además de ser fundacional, contribuyó poderosamente a esa imagen romántica de una España medio musulmana, medio mora, medio romántica o totalmente romántica, a más no poder, que aún persiste en el inconsciente colectivo, como podemos comprobar en la existencia de esa ruta de Washington Irving, que no muy lejos de aquí podemos todavía visitar enclaves en los que el propio autor escribió gran parte de su obra. Y eso es todo, amigas, amigos. Este ha sido nuestro primer puerto en esta travesía, en este viaje, el puerto de Washington Irving. La próxima semana les espero en una nueva travesía, en un nuevo viaje de esta maldita literatura. Hasta entonces, que lo pasen bien. Y hasta aquí el magazine de hoy. Mañana miércoles regresamos a partir de las 4:30 como cada tarde con el Ticket para el Ocio. Después llegará Sandra Chávez con Ponte Guapa y finalizaremos con Andy Semen y el Manicomio TV. Ya lo tenemos todo preparado, así que mañana tenemos una cita. Apúntela en la agenda. 4:30 de la tarde aquí en Canal Torrevisión, nueva edición del magazine El Lavaero. Que disfruten del resto de la tarde y de la noche y nos vemos mañana.